Uno, diseño arquitectónico. Con ello se puede emular todas las características que se va a realizar, como vemos allí en con esos lentes especiales de realidad virtual. Los arquitectos pueden tranquilamente, en conjunción con los ingenieros civiles, ver todos los pormenores de la elaboración de la maqueta, que antes tenían que hacerlo de cartoncito, y aquí lo van a ver ya todo en realidad virtual, y eso sintetiza mucho el tiempo y agiliza agiliza la elaboración del cronograma, de todas las actividades que tienen que realizar, de los tiempos de los entregables. Segundo uso es acelerar el tiempo de planificación. Aquí se puede ver todas las etapas, incluso se puede adicionar el proyecto de inversión que se tenga detrás, la etapa de preinversión, de inversión, incluso de postinversión, que es muy importante, donde está el mantenimiento, la sostenibilidad de este proyecto, si fuese del sector público, o proyectos también público-privados, que son los que ahora también están. Otro tercer uso es el cálculo del presupuesto. Claro, como se tiene todo el proyecto desde la preinversión hasta la postinversión, se tiene también el marco lógico, se tiene también el estudio de factibilidad, eso se puede sistematizar, estructurar, y con todo ello claramente se puede construir todo el presupuesto que se necesitaría, inflaciones, haciendo escenarios. Si cambiamos cemento clásico por cemento tipo 5 en esta zona de tanto metraje, porque es propio según el estudio de suelos, ¿cuánto va a aumentar el precio? Si ahora vamos a considerar fierros, aceros, no de 1 pulgada, sino de 1,5 pulgadas, ¿cuánto es la variación? Y así. Entonces, el cálculo de presupuesto se hace de manera más ágil, de manera más exacta, e incluso con, vamos a decirle, ofrecimientos de la inteligencia artificial para valores óptimos, para costos óptimos. Detección de riesgos de seguridad. Como la inteligencia artificial trabaja con información ya recabada, esto con el pasar del tiempo, información de diversos proyectos aledaños a la zona donde se va a realizar, entonces, y con edificaciones, construcciones muy similares, se puede saber los riesgos que han habido en esas construcciones debido a estas características. Y si este proyecto está teniendo las mismas características, entonces ya nos brinda una alerta, ¿no? En base a la experiencia, en base a antecedentes, los riesgos de seguridad y la inteligencia artificial pueden saltar. O simplemente no ha habido nada de eso, pero ya tiene la inteligencia artificial parámetros tipo un sistema experto, en el cual los especialistas han brindado parámetros, ¿no? Si colocamos fierro de este tipo y es una viga, entonces el máximo de soporte es esto. Si el arquitecto o el ingeniero civil quieren que sea esto más, sale una alerta, ¿no? Dado que la zona, el estudio de suelos dice que esto no es sólido, entonces hay que colocar bases, ¿no? Muros de concreto, vigas internas en el suelo entre ellas, y cosas similares, ¿no? Cosas propias y específicas de la construcción. Como quinto punto, la prevención de fallas. Puede darse que cuando están construyendo hayan algunas fallas en la maquinaria necesaria para poder construir todas estas edificaciones. Entonces, con esta información, la inteligencia artificial puede predecir con algunos días de antelación cuándo podría presentarse alguna falla y realizar los mantenimientos preventivos que correspondan. Diseño arquitectónico. Primero, diseño de proyectos que acelera el proceso creativo del profesional encargado de esta área. Bueno, ya el nombre lo dice todo, diseño de proyectos. Entonces, con esto, la inteligencia artificial, como tiene información estructurada y no estructurada, en este caso imágenes, modelos, maquetas que se han tomado las fotos, lo puede todo esto estructurar y puede ofrecer nuevos diseños que pueden hacer, ¿no? Mejorar la creatividad, la perspectiva, en este caso del arquitecto,
para poder brindar un estilo más sofisticado o más ajustado a lo que el cliente necesita. Emular las tendencias de estilos y combinar ambientes para crear genéricamente sugerencias de edificios. Allí vemos varios estilos, ¿no?, emulados, es virtual, algunos pueden ser reales, y de esa forma el arquitecto puede elegir. Incluso la inteligencia artificial generativa acá es muy importante, porque le da ciertos parámetros y la inteligencia artificial generativa, como crea, va a generar nuevos gráficos, nuevos dibujos que tal vez puedan ser de interés para el arquitecto. Hemos visto cómo la inteligencia artificial generativa nos dice cómo van a ser, por ejemplo, alguna vez han visto en las noticias probablemente, los gatos de acá a 100 años. Cómo va a ser, cómo sería, por ejemplo, un jugador, un peleador de un juego de video, de Street Fighter conocido, Ryu, por ejemplo, cómo sería en persona según la inteligencia artificial, a veces le sale, ¿no? Y sale su rostro, pero en persona, y eso es creado por la inteligencia artificial. De la misma forma como la IA nos permite generar cómo sería tal situación, tal ser vivo, también tales cosas, aquí también de manera abstracta nos puede mostrar una gama de posibilidades que pueden ayudar a sugerencias de edificios para el arquitecto. Un tercer punto, se requerirá la intervención humana en el proceso de la creación de los planos y los estudios de suelo. Claro, obviamente, a menos que la inteligencia artificial ya tenga un cuerpo, ¿no?, y que sería, mejoraría muchísimo. Mientras no pase eso, definitivamente todavía necesitamos que las personas hagan el estudio de suelo, y tal vez esa información del estudio de suelo sintetizada, estructurada, se pueda llevar a una base de datos que se interconecte con la inteligencia artificial, y a partir de esa información, con los parámetros de los especialistas que le brinden, puede ofrecernos una gama de posibilidades. También se puede hacer. Otro punto es acelerar el tiempo de planificación. Capacidad de acumular datos, eso lo tiene el Big Data, la inteligencia artificial, y procesarlos de manera eficaz, a una buena velocidad, ayudando en la toma de decisiones en la planificación del proyecto. Si antes se tenían archivos en Excel, sumar, restar, mi formulita, mi plantilla, la inteligencia artificial ya desaparece y se hace de manera automática y rápida. Tan solo con programar los parámetros, programar las variables relevantes y la metodología estadística necesaria, la inteligencia artificial nos puede brindar de manera rápida toda la planificación necesaria. Gestionar el cronograma de actividades del proyecto asignando tareas basadas en la disponibilidad de los trabajadores. Claro, tenemos el recurso humano también en una base de datos, y tenemos la necesidad de construcción, y esta necesidad de construcción, por ejemplo, para hacer un conjunto de bases o columnas con vigas en una zona determinada, en un área específica, se necesita usualmente 4 personas con un rendimiento de tanto, porque cada persona tiene el mismo rendimiento, no tiene la misma especialización. Una cosa es obrero, otra cosa es operario, otra cosa es maestro de obra, etc. Entonces, toda esta información se integra a la inteligencia artificial, y con ello la inteligencia artificial nos puede tranquilamente el cronograma de actividades en función a los trabajadores que tengamos disponibles y en función a su eficiencia y su especialización, de manera rápida y ágil y resumida. Se pueden hacer cosas maravillosas con la inteligencia artificial. Cálculo del presupuesto. Un programa puede analizar un modelo virtual de la obra que se va a construir y planificar materiales, maquinaria y trabajadores, similar a lo que mencioné anteriormente. Así como se guarda la información del recurso humano, su eficiencia, su disponibilidad, también se puede guardar información de la maquinaria que tengamos, tantas retroexcavadoras, tantas palas mecánicas, tantos taladros, tantos demoledores,
entonces, tantos volquetes, entonces con todos estos materiales que se pueden integrar gracias a la inteligencia artificial, nos permite tener un panorama total de todo el presupuesto que se va a necesitar dependiendo de las simulaciones y las modificaciones que queramos hacer. Eso también es importante. Hacemos un ajuste por aquí y todo se recalcula de manera automática. No es común, a veces las plantillas en Excel son buenas también, pero tienen limitaciones, ¿no? En un Excel no podríamos pedirle que nos haga una simulación aplicando redes neuronales artificiales, por ejemplo, o redes neuronales convolucionales, o modelos de machine learning sofisticados, ¿no? Ciencia de datos. Entonces tiene grandes limitaciones. Sí nos puede ayudar para cosas básicas, descriptivas, pero no para cosas más especializadas. Detección de riesgos de seguridad. Existen softwares capaces de analizar imágenes del lugar de trabajo y detectar las principales áreas de riesgo, donde se pueden mejorar las medidas de seguridad y reducir, claro. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen, una planadora, y ahí tiene un motor y hay zonas de riesgo. Esta planadora debe pesar mucho y si va a pasar por esa zona que según el estudio de suelos es tal vez un poco inestable por la cercanía de ese río, podemos evitar muchos accidentes. Entonces ya los ingenieros pueden delimitar: esta zona es para este tipo de maquinaria, esta zona no. Podemos también analizar las imágenes del lugar de trabajo y con ello detectar áreas de riesgo que probablemente por el estudio de suelos no las tengamos. Entonces la inteligencia artificial sí determina estas zonas de riesgo y se toman las medidas necesarias, porque prevenir accidentes es muy importante. También se puede aplicar incluso a la minería. No he desarrollado un material de inteligencia artificial aplicada a la minería específicamente, pero está relacionado, ¿no? Tiene mucho parecido con los recursos, los materiales de construcción. Hay maquinaria pesada y también se puede aplicar a la minería sin ningún inconveniente. Entonces, qué importante la visión artificial que nos brinda la inteligencia artificial. Prevención de fallas. Ese es un punto bastante importante porque uno de los principales elementos, sobre todo al inicio de la obra, son las maquinarias. Y imagínense que es la construcción de un centro comercial. Un centro comercial es gigante y para ello vamos a necesitar abundante maquinaria. Y mediante el uso constante de estas máquinas, nosotros nos proyectamos a acabarlo en 2 semanas. Y eso se queda con los socios, con los inversionistas, y de pronto no tenemos esta información correctamente estructurada, no tenemos la historia de cada una de estas maquinarias y se malogran 2, 3 o 3 más y no vamos a llegar a cumplir, o tendríamos que incrementar nuestros costos y traer maquinaria de otro proveedor, tercerizarlas. Entonces, para evitar todo este ajetreo que no nos ayuda, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial podemos realizar mantenimientos preventivos. Tengo, no sé, por dar un número, 7 retroexcavadoras. De estas 7 hay 3 que ya les corresponde en menos de una semana o en una semana su mantenimiento. Entonces ya sé que van a tener un mantenimiento, que necesitan un mantenimiento. Yo con una semana de antelación la obra no va a parar en lo absoluto y ya puedo contratar los servicios de otra empresa para que me pueda abastecer de esta maquinaria faltante. Entonces esto es sumamente importante para no fallar al plan del proyecto y elegir también el diseño más idóneo de acuerdo a la maquinaria que puedo contratar. De repente voy a necesitar ya no palas mecánicas de un tipo, sino voy a necesitar de otro tipo.
Entonces, esta información, como la tengo estructurada y en las simulaciones, de repente los inversionistas de este centro comercial dicen, ya quiero un estacionamiento en el que puedan entrar más vehículos, quiero un nivel más de sótano, imagínense. ¿Cuánto se incrementa el costo? ¿Cuánta maquinaria? Con la inteligencia artificial todo interconectado, eso se hace fácilmente y de manera exacta, y se puede responder con tranquilidad a los inversionistas, ¿no? Que dicho sea de paso, no les gusta perder el tiempo, quieren las cosas rápido, como es usual ahora en esta época. Prevención de inconvenientes y retrasos causados por errores humanos. De hecho, las personas muchas veces se cansan, ¿no? Ese es un problema que, entre comillas, problema que existe. La máquina no. Entonces, la computadora, gracias a la inteligencia artificial, puede trabajar constantemente y estar viendo de acuerdo a las capacidades de cada uno de los recursos, sean humanos, sean logísticos, sean mecánicos, hasta dónde pueden llegar. Y si tal vez queremos optimizar ello, podríamos de manera objetiva hacer sustituciones y con ello ver en un todo cuánto puede aumentar la productividad de estos recursos. Entonces, también teniendo en cuenta las posibles fallas, ¿no? Hay una teoría que se llama tasa de no respuesta. Por ejemplo, ¿no? Está relacionado. Cuando se hace una investigación, una encuesta, normalmente se asume una tasa de no respuesta. Si de repente tu muestra te decía 100 personas y sabes que no te van a responder las 100 porque tienes una tasa de no respuesta calculada por ciencia de datos del 10%, entonces no vas a encuestar a 100, vas a encuestar a ¿cuántos? A 110, porque sabes que esos 110, o tal vez un poquito más, ¿no? Sabes que de esa cantidad, del 10%, ¿no? De 100 en este caso, no te va a responder, entonces te aseguras con 110. Y si 10 no te responden, sigues teniendo tus 100 de la muestra. Muchas investigaciones de proyectos se han caído o no han tenido los resultados esperados y ha habido pérdidas para los inversionistas justamente porque no han tenido en cuenta, la tasa de no respuesta. Esto es muy importante porque nos permite llegar al umbral mínimo según la ciencia de datos, y llegando al umbral mínimo según la ciencia de datos, el nivel de confianza es más alto. Del 95% de nivel de confianza es el valor estándar y un 5% de margen de error es otro valor estándar. Pero si está de por medio la vida humana, el nivel de confianza puede subir al 99%. Por construcción puede estar de por medio de la vida humana si hay algún accidente, porque a veces lamentablemente son usuales. Entonces hay que tener mucho cuidado. La inteligencia artificial, a través de la ciencia de datos, nos permite considerar, aterrizándolo a la construcción específicamente, estos parámetros, como la no respuesta, en este caso parámetros de error, y en función a ello hacer ajustes, ¿no? Entonces, qué importante en estos modelos estadísticos, modelos matemáticos, modelos económicos, el poder utilizar coeficientes de ajuste que se obtienen de la misma información gracias a la inteligencia artificial, que nos dice de un proyecto anterior, un centro, ¿no?, de las mismas características, otro centro comercial de las mismas características, tuvo estos parámetros. Tanta gente falló, tanta maquinaria se malogró. Entonces, todos estos ajustes, todos estos coeficientes de ajuste se introducen al modelo, la inteligencia artificial introduce al modelo, y con ello ya nuestra posibilidad de fallar en el cronograma es prácticamente nula. Más aún si esto lo estamos retroalimentando constantemente. Entonces, la información es muy importante. Cómo la guardamos, cómo la registramos, qué variables hemos registrado y qué variables ahora debemos registrar, porque cada proyecto
nos da un aprendizaje. Mira, en este nuevo, ven los científicos estar en varios sectores, este dato es importante porque gracias a este dato, gracias a esta variable o este conjunto de variables, he podido calcular esto con un mejor nivel de margen de error y con un mejor nivel de confianza, perdón. Entonces, a partir de ese momento en adelante, de todos los proyectos, se va a recabar esa variable, esa medición. Entonces, esa retroalimentación entre la inteligencia artificial, los científicos de datos, los especialistas del negocio, es crucial. Solo con esas sinergias podemos mejorar notablemente cualquier empresa y de cualquier sector económico en cualquier parte del mundo. Bueno, con ello hemos terminado la inteligencia artificial aplicada al sector construcción. En el próximo video veremos la inteligencia artificial en el sector educación, un sector muy importante para toda... hay datos muy interesantes que he podido recabar que sé que les va a gustar mucho. Les invito a ver el próximo video. Cuídense mucho.